Hombre se tatúa el nombre de su novia y es abandonado. 20 años después el significado cambia su vida. Hola. Bienvenido a Corazón Narrado. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. En las calles de la Ciudad de México, un artista solitario carga con el peso de un amor perdido tatuado en su piel. Pero el destino tiene preparada una sorpresa que cambiará su vida para siempre, revelando que a veces, nuestras cicatrices más profundas pueden convertirse en nuestros mayores tesoros. En el bullicioso corazón de la Ciudad de México, donde el aroma a tacos al pastor se mezcla con el sonido de los organilleros, Carlos Ramírez desplegaba su gastado tapete en la acera de la calle Madero. A sus 43 años, su rostro curtido por el sol y el viento contaba la historia de una vida difícil, pero sus ojos, de un café intenso, aún brillaban con una chispa de esperanza que se negaba a morir. Con movimientos practicados durante años, Carlos sacó de su mochila desgastada un puñado de tizas de colores y comenzó a dibujar en el suelo. Sus manos, callosas y manchadas de pigmentos, se movían con una gracia que contradecía su apariencia desaliñada. Poco a poco, bajo la mirada curiosa de los transeúntes, comenzó a tomar forma el retrato de una mujer joven de belleza etérea. «Órale, qué chido dibujo», exclamó un chamaco que se detuvo a observar. Carlos apenas levantó la vista, murmurando un gracias casi inaudible. Estaba acostumbrado a los halagos, pero estos no llenaban el vacío que sentía en el pecho. Mientras dibujaba, su mente vagaba hacia el pasado, a aquel día fatídico hace más de 20 años. Casi inconscientemente, su mano libre se dirigió hacia su antebrazo derecho, donde bajo la manga de su camisa gastada se ocultaba un tatuaje, Lucía, escrito en letras cursivas y rodeado de pequeñas flores. Carlos recordaba vívidamente el día en que, lleno de amor y esperanza, había decidido grabar el nombre de su novia en su piel. «Para siempre, mi Lucy», le había dicho, mostrándole orgulloso la tinta fresca. La sonrisa de Lucía en ese momento había sido deslumbrante, pero efímera como un relámpago en una noche de tormenta. Apenas una semana después, Lucía se había ido. Sin explicaciones, sin una nota, sin una llamada. Simplemente se esfumó de su vida, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y un corazón destrozado. Los años pasaron, y el nombre tatuado en su brazo se convirtió en un recordatorio constante de sus sueños rotos. Carlos se hundió en una espiral de tristeza y autocompasión, alejándose de su familia y amigos. Abandonó sus estudios de arte y se entregó a una vida errante, sobreviviendo con lo poco que ganaba dibujando en las calles. Un grito cercano lo sacó de sus cavilaciones. «Cuidado, señor». Carlos apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un skater pasó zumbando a su lado, casi arrollándolo. El susto lo hizo derramar su bote de monedas, que rodaron por la acera en todas direcciones. Maldiciendo por lo bajo, Carlos se apresuró a recoger las monedas dispersas. Fue entonces cuando notó un par de zapatos elegantes frente a él. Levantó la vista y se encontró con la mirada compasiva de una mujer de mediana edad, vestida con un traje sastre impecable. «Permíteme ayudarte», dijo la mujer, agachándose para recoger algunas monedas. Su voz tenía un tono familiar que hizo que Carlos se estremeciera, aunque no podía explicar por qué. «Gracias, señora», murmuró Carlos, evitando el contacto visual. Se sentía avergonzado de su situación, de tener que aceptar la ayuda de una extraña bien vestida. La mujer le entregó las monedas que había recogido, pero no se alejó. En cambio, se quedó mirando fijamente el retrato que Carlos había estado dibujando. Su expresión cambió, una mezcla de asombro y algo más, reconocimiento. «Este dibujo», comenzó ella, su voz temblando ligeramente. «¿Quién es?». Carlos se encogió de hombros, incómodo ante el escrutinio. «Nadie en particular. Solo una cara que imaginé». La mujer sacudió la cabeza, incrédula. «No, no puede ser. Este rostro se parece mucho a alguien que conocí hace tiempo. Alguien muy querido». Algo en su tono hizo que Carlos la mirara directamente por primera vez. Sus ojos se encontraron y, por un instante, el mundo pareció detenerse. Había algo en esos ojos, algo inquietantemente familiar. «Disculpe», dijo la mujer, sacando una tarjeta de su bolso. «Sé que esto puede sonar extraño, pero ¿podría contactarme? Me gustaría hablar más sobre su arte». Carlos tomó la tarjeta con cautela, leyendo el nombre impreso, Doctora Elena Vega, psicóloga.
Asintió mecánicamente, aún desconcertado por el encuentro. La mujer le dedicó una última mirada penetrante antes de perderse entre la multitud, dejando a Carlos con una sensación de inquietud que no podía explicar. Miró la tarjeta en su mano y luego el retrato en el suelo. Por primera vez en años, sintió que algo estaba a punto de cambiar en su vida monótona. Con un suspiro, Carlos guardó la tarjeta en su bolsillo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Era hora de recoger y buscar un lugar para pasar la noche. Pero mientras enrollaba su tapete y guardaba sus tizas, no podía sacudirse la sensación de que aquel encuentro fortuito era más que una simple coincidencia. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de Carlos. Se despertó en el pequeño cuarto que rentaba en una vecindad de Tepito, con el sonido de las gotas golpeando el techo de lámina. Por un momento, se quedó mirando el techo desconchado, debatiéndose entre levantarse o simplemente quedarse ahí, dejando que el día pasara. Fue el rugido de su estómago lo que finalmente lo obligó a ponerse de pie. Mientras se vestía con su ropa gastada pero limpia, su mirada se posó en la tarjeta que había dejado sobre la mesa desvencijada que hacía las veces de escritorio y comedor. Doctora Elena Vega, leyó en voz alta, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Por qué esa mujer se había interesado tanto en su dibujo? Y más importante aún, ¿por qué él no podía dejar de pensar en ese encuentro? Con un suspiro, Carlos guardó la tarjeta en el bolsillo de su pantalón y salió a enfrentar el día. Las calles de Tepito ya bullían de actividad a pesar de la lluvia. Vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, mientras que en los puestos del mercado se ofrecía desde ropa hasta electrodomésticos de dudosa procedencia. Carlitos, mi chavo, lo saludó doña Lupe desde su puesto de garnachas. ¿Qué te sirvo hoy? Te veo más flaco que un poste de luz. Carlos sonrió débilmente. Doña Lupe, con su delantal manchado de salsa y su perpetua sonrisa, era lo más cercano a una madre que tenía en la ciudad. Lo de siempre, doña Lupe. Pero hoy solo alcanza para dos. Mientras devoraba las garnachas, Carlos no pudo evitar pensar en su familia en Guanajuato. ¿Qué sería de ellos? Hacía años que no los contactaba, demasiado avergonzado de su situación para enfrentarlos. Su madre, siempre tan orgullosa de su talento artístico, ¿qué pensaría si lo viera ahora? Con el estómago lleno pero el corazón pesado, Carlos se dirigió hacia el centro. La lluvia había amainado, dejando tras de sí un aire fresco y limpio, tan raro en la contaminada Ciudad de México. Mientras caminaba, sus dedos jugueteaban nerviosamente con la tarjeta en su bolsillo. Casi sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron no a la calle Madero, su lugar habitual de trabajo, sino a la dirección impresa en la tarjeta. Se encontró frente a un edificio de oficinas en la colonia Roma, mucho más elegante que los lugares que frecuentaba. ¿Qué chingados estoy haciendo aquí?, murmuró para sí mismo, dando media vuelta para irse. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue curiosidad, tal vez desesperación, o tal vez ese pequeño resquicio de esperanza que aún ardía en su interior. Con el corazón latiendo fuertemente, Carlos entró al edificio. El guardia de seguridad lo miró con sospecha, pero lo dejó pasar cuando mostró la tarjeta de la doctora Vega. En el elevador, su reflejo en el espejo lo hizo dudar nuevamente. ¿Qué hacía un mugroso artista callejero en un lugar como este? Antes de que pudiera arrepentirse, las puertas del elevador se abrieron en el 5º piso. Siguiendo las indicaciones, llegó a una puerta con un letrero que rezaba Doctora Elena Vega, Psicología Clínica. Carlos respiró hondo y tocó la puerta. Después de un momento que pareció eterno, la puerta se abrió, revelando a la misma mujer del día anterior. Carlos, dijo ella, con una mezcla de sorpresa y alivio. Pasa, por favor. El consultorio era acogedor, con paredes de un suave tono azul y estantes llenos de libros. Carlos se sentó incómodamente en un sillón, sintiéndose fuera de lugar. Me alegra que hayas venido, comenzó Elena, sentándose frente a él. Sé que ayer nuestro encuentro fue inusual. Carlos asintió, sin saber qué decir. Elena continuó, verás, el retrato que dibujaste me recordó mucho a alguien. Alguien muy importante para mí. Algo en su tono hizo que Carlos la mirara fijamente. Había dolor en esos ojos, un dolor que le resultaba extrañamente familiar. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Elena, después de una pausa. Carlos asintió, intrigado.
Ese tatuaje en tu brazo, ¿qué dice? Carlos se tensó. Instintivamente, su mano cubrió el lugar donde estaba el tatuaje, oculto bajo la manga de su camisa. ¿Cómo sabe del tatuaje?, preguntó, a la defensiva. Elena sonrió tristemente. Porque conozco a la persona que inspiró ese tatuaje. Carlos, el tatuaje dice, Lucía, ¿verdad? El mundo pareció detenerse para Carlos. Su mente era un torbellino de preguntas y emociones. ¿Cómo podía esta mujer saber sobre Lucía? ¿Qué estaba pasando? ¿Quién es usted?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. Elena respiró hondo, como preparándose para algo difícil. Carlos, yo soy la hermana mayor de Lucía. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Carlos se levantó de golpe, su cabeza dando vueltas. No, no puede ser. Esto debe ser una broma. No es una broma, Carlos, dijo Elena, su voz quebrada por la emoción. He estado buscándote durante años. Hay algo que necesitas saber, algo sobre Lucía, y sobre ti. Carlos se apoyó contra la pared, sintiendo que le faltaba el aire. 20 años de dolor, de preguntas sin respuesta, parecían estar a punto de desbordarse. ¿Qué?, logró articular. ¿Qué es lo que necesito saber? Elena se levantó y caminó hacia su escritorio. De un cajón sacó una fotografía y se la entregó a Carlos con manos temblorosas. Carlos, tienes una hija. Carlos miró la fotografía con manos temblorosas. En ella, una joven de unos 20 años sonreía a la cámara. Tenía los mismos ojos oscuros y expresivos que él, y una sonrisa que le recordaba dolorosamente a Lucía. Su corazón dio un vuelco. Se llama Sofía, dijo Elena suavemente. Nació 8 meses después de que Lucía se fuera. Carlos se dejó caer pesadamente en el sillón, sin poder apartar la mirada de la foto. No entiendo, murmuró. ¿Por qué Lucía nunca me lo dijo? ¿Por qué se fue? Elena suspiró profundamente. Es una historia complicada, Carlos. Lucía, ella tenía sus demonios. Nuestra familia no era fácil. Mientras hablaba, Elena se movió para sentarse junto a Carlos. Nuestro padre era un hombre violento, un alcohólico. Cuando Lucía descubrió que estaba embarazada, entró en pánico. Temía que nuestro padre les hiciera daño a ti y al bebé. Carlos cerró los ojos, recordando. Lucía siempre había sido reservada sobre su familia, evitando el tema cuando surgía. Ahora entendía por qué. Ella huyó a Monterrey, donde vivía nuestra tía, continuó Elena. Planeaba regresar cuando las cosas se calmaran, pero... Su voz se quebró. Hubo complicaciones en el parto. Lucía, ella no lo logró. El mundo de Carlos se derrumbó con esas palabras. Lucía, su Lucía, había muerto dando a luz a su hija. Una hija que nunca conoció. ¿Por qué nadie me buscó?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lo intentamos, respondió Elena. Pero te habías ido de Guanajuato. Nadie sabía dónde estabas. Pasaron los años y... Sofía creció creyendo que su padre había muerto también. Carlos se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro de la oficina. Su mente era un torbellino de emociones, dolor por Lucía, rabia por los años perdidos, miedo ante la idea de ser padre. ¿Ella sabe de mí ahora?, preguntó finalmente. Elena negó con la cabeza. Hace poco encontré el diario de Lucía. Ahí hablaba de ti, del tatuaje. He estado buscándote desde entonces, pero no fue hasta que vi tu dibujo ayer que supe que eras tú. Carlos miró nuevamente la foto de Sofía. Su hija. Una joven que había crecido sin conocerlo, que probablemente lo odiaría por no haber estado allí. No puedo hacer esto, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Lo siento, pero no estoy preparado. Carlos, espera, llamó Elena, pero él ya había salido, cerrando la puerta tras de sí. Corrió por las escaleras, ignorando el elevador, necesitando el movimiento físico para calmar su mente agitada. Una vez en la calle, caminó sin rumbo, dejando que la lluvia que había vuelto a caer se mezclara con las lágrimas que no podía contener. Sus pasos lo llevaron al Parque México, donde se dejó caer en una banca mojada. El tatuaje en su brazo, que durante tanto tiempo había sido un recordatorio de su corazón roto, ahora palpitaba con un nuevo significado.
Ya no era solo el nombre de un amor perdido, sino el vínculo con una hija que nunca conoció. Mientras la lluvia caía sobre él, Carlos se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía seguir huyendo, como lo había hecho durante los últimos 20 años, o podía enfrentar esta nueva realidad, por aterradora que fuera. Con manos temblorosas, sacó su gastada cartera y extrajo una vieja foto arrugada, él y Lucía, sonrientes y enamorados. La miró largo rato, recordando los sueños que una vez compartieron. «Ay, Lucy», murmuró. «¿Qué debo hacer?». Los días siguientes fueron un torbellino para Carlos. Alternaba entre momentos de determinación, convenciéndose de que debía conocer a su hija, y otros de pánico absoluto, donde el miedo al rechazo lo paralizaba. Siguió yendo a la calle Madero a dibujar, pero su mente estaba en otra parte. Sus retratos, usualmente llenos de vida, parecían ahora sombras distantes. Los transeúntes notaban la diferencia, y las monedas en su bote escaseaban más que nunca. Una tarde, mientras guardaba sus cosas después de otro día infructuoso, una voz familiar lo sobresaltó. «Te ves del carajo, Carlitos», dijo doña Lupe, que había cerrado temprano su puesto de garnachas y decidido dar un paseo por el centro. Carlos intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. «Estoy bien, doña Lupe. Solo cansado». La mujer lo miró con esa mezcla de cariño y preocupación que solo las madres saben dar. «A otro perro con ese hueso, hijo. Te conozco desde que llegaste a la ciudad hecho un chamaco asustado. Algo te pasa». Antes de darse cuenta, Carlos estaba desahogándose con doña Lupe. Le contó todo, sobre Lucía, sobre la hija que acababa de descubrir, sobre su miedo y confusión. Doña Lupe lo escuchó en silencio, sus ojos brillando con comprensión. Cuando Carlos terminó, ella le dio un abrazo fuerte, oliendo a masa y chile. «Mira, Carlitos», dijo al fin, «la vida nos pone pruebas bien cabronas a veces. Pero huir no resuelve nada. Esa muchachita es tu sangre. Merece conocer a su padre, y tú mereces conocerla a ella». Carlos asintió, sabiendo en el fondo que doña Lupe tenía razón. «Pero, ¿y si me odia? ¿Si piensa que la abandoné?». «Pues le explicas, hijo. La verdad siempre sale a la luz. Y si es tu hija, tendrá tu corazón. Dale una oportunidad». Esa noche, en su pequeño cuarto en Tepito, Carlos tomó una decisión. Sacó la tarjeta de Elena y, con dedos temblorosos, marcó el número. «¿De R.A. Vega? Soy Carlos. Quisiera conocer a Sofía». Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Elena arregló un encuentro en un café tranquilo en la Condesa. Carlos llegó una hora antes, nervioso y con el estómago revuelto. Cuando las vio entrar, su corazón se detuvo. Sofía era aún más hermosa en persona, una mezcla perfecta entre él y Lucía. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Hola, Sofía», dijo Carlos, su voz apenas un susurro. Soy tu papá». El silencio que siguió pareció eterno. Luego, para sorpresa de Carlos, Sofía dio un paso adelante y lo abrazó. Fue un abrazo torpe, lleno de emociones contenidas, pero fue el momento más hermoso en la vida de Carlos. «Te pareces tanto a mi mamá», dijo Sofía al separarse, con lágrimas en los ojos. Carlos sonrió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Y tú tienes sus ojos», respondió. Se sentaron a hablar. Carlos le contó todo, su historia con Lucía, cómo la pérdida lo había destrozado, sus años vagando por la ciudad. Sofía escuchó atentamente, haciendo preguntas, riendo y llorando a ratos. «Siempre imaginé cómo serías», dijo Sofía en un momento. «Pero nunca pensé que serías un artista callejero». Carlos se tensó, avergonzado de su situación, pero Sofía continuó: «Es increíble. Tía Elena me mostró tu dibujo. Tienes un don». Esas palabras, tan simples pero tan significativas, tocaron algo profundo en Carlos. Por primera vez en años, sintió orgullo por su arte. Mientras hablaban, Carlos notó un detalle en la muñeca de Sofía, un pequeño tatuaje de una flor, similar a las que rodeaban el nombre de Lucía en su propio brazo. «¿Y eso?», preguntó, señalando el tatuaje. Sofía sonrió tímidamente. «Es por mamá. Tía Elena me contó que tenía su nombre tatuado, y quise tener algo que nos conectara».
Carlos sintió que su corazón se expandía. En ese momento, supo que, a pesar de los años perdidos y los desafíos por venir, había encontrado algo precioso. Una segunda oportunidad. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, padre e hija siguieron hablando, riendo, conociéndose. El tatuaje en el brazo de Carlos, que durante tanto tiempo había sido un recordatorio de pérdida, ahora brillaba con una nueva luz, la promesa de un futuro, de una familia redescubierta. Los días se convirtieron en semanas, y Carlos se encontró inmerso en un mundo que nunca pensó que tendría. Cada encuentro con Sofía era como descubrir un nuevo color en su paleta, brillante y lleno de posibilidades. Una tarde, mientras paseaban por Coyoacán, Sofía le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Papá», dijo, aún sonando extraño y maravilloso en los oídos de Carlos, «¿has pensado en volver a pintar? Digo, en lienzos, no solo en las calles». Carlos se detuvo, mirando los árboles del Parque Centenario. «No lo sé, mija. Hace mucho que no toco un pincel de verdad». Sofía lo miró con esa mezcla de determinación y dulzura que había heredado de Lucía. «Pero eras bueno, ¿no? Tía Elena me contó que estudiabas arte antes de todo». Carlos asintió, recordando sus días en la escuela de artes, los sueños que una vez tuvo. «Eso fue hace mucho tiempo, Sophie. Las cosas cambian». «Pero el talento no», insistió ella. «Vi tus dibujos en la calle. Son hermosos. Imagina lo que podrías hacer con un estudio, con materiales de verdad». La idea flotó entre ellos, tentadora y aterradora a la vez. Carlos miró a su hija, viendo en sus ojos la misma chispa que una vez lo había impulsado a perseguir sus sueños artísticos. «Tal vez», dijo al fin, «pero necesitaría práctica. Y materiales. Y un lugar para trabajar». Sofía sonrió, emocionada. «Podemos resolverlo. Tengo un amigo que estudia en la Esmeralda. Tal vez pueda prestarnos un espacio para que practiques». La energía y entusiasmo de Sofía eran contagiosos. Carlos se encontró sonriendo, sintiendo una chispa de esperanza que creía extinta hace mucho. «Está bien», dijo al fin. «Podemos intentarlo». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Sofía, con la ayuda de Elena, consiguió un pequeño espacio en un estudio compartido cerca de Bellas Artes. Carlos, nervioso pero emocionado, compró sus primeros pinceles y lienzos en años. La primera vez que se paró frente a un lienzo en blanco, Carlos sintió miedo. Sus manos, acostumbradas a las tizas y el asfalto, temblaban ligeramente. Pero cuando el pincel tocó el lienzo, fue como si los años se desvanecieran. Pintó durante horas, perdido en un trance creativo que no había experimentado en décadas. Cuando finalmente dio un paso atrás, jadeando ligeramente, se encontró mirando el retrato de una mujer joven, con los ojos de Lucía y la sonrisa de Sofía. «Es hermoso», dijo una voz detrás de él. Carlos se giró para ver a Sofía en la puerta del estudio, sus ojos brillantes de emoción y orgullo. «Gracias, mija», respondió Carlos, sintiendo una mezcla de vergüenza y orgullo. «Todavía estoy oxidado, pero...». «¿Oxidado?», interrumpió Sofía. «Papá, esto es increíble. Deberías exponer». Carlos sacudió la cabeza, riendo nerviosamente. «No exaggeres, Sophie. Apenas estoy empezando de nuevo». Pero la idea, una vez plantada, comenzó a crecer. Con el apoyo incansable de Sofía y los consejos prácticos de Elena, Carlos se encontró produciendo más y más obras. Retratos, paisajes urbanos de la Ciudad de México, escenas de la vida cotidiana en Tepito, su arte era un reflejo de la vida que había vivido y la que estaba redescubriendo. Un día, mientras trabajaba en un nuevo lienzo, Sofía entró corriendo al estudio, agitando un papel. «Papá. No vas a creer esto», exclamó, sin aliento. «¿Te acuerdas de mi amigo de la Esmeralda? Bueno, le mostré fotos de tus cuadros y quieren que expongas en la galería de la escuela». Carlos se quedó helado, el pincel a medio camino hacia el lienzo. «¿Qué? No, no puedo. No estoy listo». Sofía lo miró con esa mezcla de ternura y determinación que siempre lo desarmaba. «Claro que lo estás. Has trabajado tan duro. Es hora de que el mundo vea tu talento». Carlos miró alrededor del estudio, a los lienzos que cubrían las paredes, cada uno una pieza de su alma.
Pensó en el joven lleno de sueños que una vez fue, en los años perdidos en las calles, en la segunda oportunidad que la vida le había dado. Está bien, dijo al fin, su voz apenas un susurro. Hagámoslo. El día de la exposición llegó más rápido de lo que Carlos hubiera querido. Se encontraba en el pequeño baño de la Galería de la Esmeralda, ajustándose nerviosamente la corbata que Elena le había regalado para la ocasión. «Te ves bien, güey», se dijo a sí mismo en el espejo, tratando de calmarse. Pero sus manos seguían temblando. Un suave golpe en la puerta lo sobresaltó. «Papá. ¿Estás listo?», la voz de Sofía sonaba emocionada y nerviosa a la vez. Carlos respiró hondo y abrió la puerta. Sofía estaba radiante en un vestido azul, su sonrisa iluminando toda la habitación. «Estás hermosa, mija», dijo Carlos, sintiendo una oleada de orgullo y amor. Sofía lo abrazó fuertemente. «Y tú te ves como todo un artista famoso», respondió, riendo. «Vamos, ya están llegando los invitados». Juntos, caminaron hacia la sala principal de la galería. Carlos sintió que su corazón se aceleraba al ver la cantidad de gente que ya se había reunido. Críticos de arte, estudiantes, profesores, y hasta algunos de sus viejos amigos de Tepito, como Doña Lupe, que parecía fuera de lugar pero orgullosa en su mejor vestido. «Carlitos, hijo», exclamó Doña Lupe al verlo, abrazándolo fuertemente. «Mírate nomás. Todo un señor artista». Carlos sonrió, agradecido por la presencia familiar. «Gracias por venir, Doña Lupe. No sería lo mismo sin usted». Mientras la galería se llenaba, Carlos se movía de un grupo a otro, explicando sus obras, respondiendo preguntas. Era surreal escuchar a la gente discutir sobre la profundidad de sus pinturas, sobre las técnicas que usaba, sobre los mensajes ocultos en cada trazo. En un momento, se encontró frente a su obra central, el retrato que había pintado aquel primer día en el estudio, la mujer con los ojos de Lucía y la sonrisa de Sofía. «Es extraordinario», dijo una voz a su lado. Carlos se giró para ver a un hombre de traje, con una tarjeta de Galería Nacional en la solapa. La forma en que captura la esencia de la juventud y la madurez a la vez. ¿Cuál es su inspiración? Carlos miró el cuadro, sintiendo una mezcla de emociones. Es mi pasado y mi futuro», respondió suavemente. «Las mujeres que he amado y perdido, y las que he encontrado de nuevo». El hombre asintió, impresionado. «Señor Ramírez, me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de una exposición más amplia en nuestra galería». Carlos parpadeó, sorprendido. «Yo, estaría honrado», logró decir. Mientras la noche avanzaba, Carlos se encontró rodeado de elogios, ofertas y oportunidades que nunca habría imaginado. Pero en medio de todo el bullicio, sus ojos buscaban constantemente a Sofía, su ancla en este nuevo mundo. La encontró al final de la noche, parada frente a uno de sus primeros dibujos callejeros, que habían decidido incluir en la exposición como contraste. «¿En qué piensas, mija?», preguntó, acercándose a ella. Sofía lo miró, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «En lo orgullosa que estaría mamá», dijo suavemente. «En lo mucho que has logrado». Carlos sintió un nudo en la garganta. Abrazó a su hija, mirando el simple dibujo de tiza que había sido el comienzo de todo. «Lo logramos juntos», dijo. «Tú me devolviste la vida, Sophie. Me recordaste quién era». Mientras estaban ahí, abrazados frente al recuerdo de sus días en la calle, Carlos sintió que un círculo se cerraba. El tatuaje en su brazo, oculto bajo la manga de su camisa, ya no pesaba como antes. Ahora era un recordatorio no solo de lo que había perdido, sino de lo que había encontrado. La exposición fue un éxito rotundo. Críticos, coleccionistas y galeristas se peleaban por las obras de Carlos Ramírez, el artista callejero que había resurgido de las cenizas. Pero para Carlos, el verdadero triunfo estaba en los ojos orgullosos de su hija, en el abrazo cálido de Doña Lupe, en la sensación de haber encontrado finalmente su lugar en el mundo. Esa noche, mientras la galería se vaciaba y solo quedaban él, Sofía y Elena, Carlos miró alrededor, a las paredes llenas de su arte, a la familia que había recuperado. «Gracias», dijo simplemente, su voz cargada de emoción. «Por creer en mí cuando yo ya no lo hacía». Sofía tomó su mano, sonriendo. «Siempre, papá. Siempre». Y así,
En medio de una galería de arte en el corazón de la Ciudad de México, Carlos Ramírez entendió que su verdadera obra maestra no estaba en los lienzos que lo rodeaban, sino en la vida que había reconstruido, pincelada a pincelada, con amor, perdón y esperanza. Los meses siguientes a la exposición fueron un torbellino para Carlos. Su nombre se había convertido en sinónimo de renacimiento artístico en la escena cultural de la Ciudad de México. Galerías lo buscaban, coleccionistas peleaban por sus obras y hasta recibió una invitación para dar una charla en la UNAM sobre su trayectoria. Sin embargo, en medio de todo el éxito, Carlos sentía que algo faltaba. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, ahora mucho más amplio y luminoso que aquel primer espacio prestado, Sofía entró con una expresión seria en el rostro. «Papá, tenemos que hablar», dijo, sentándose frente a él. Carlos dejó sus pinceles, preocupado por el tono de su hija. «¿Qué pasa, mija?». Sofía respiró hondo antes de hablar. «He estado pensando, creo que deberías volver a Guanajuato». Las palabras cayeron como una bomba en el silencioso estudio. Carlos parpadeó, confundido. «¿Qué? ¿Por qué?». «Porque es parte de tu historia, papá», respondió Sofía suavemente. «Y de la mía. Es donde conociste a mamá, donde empezó todo. Creo que necesitas cerrar ese círculo». Carlos se levantó, caminando nerviosamente por el estudio. La idea de volver a Guanajuato, de enfrentar los fantasmas del pasado, lo aterrorizaba. Pero en el fondo, sabía que Sofía tenía razón. «¿Y si no estoy listo?», murmuró. Sofía se acercó, tomando sus manos. «Lo estás. Y no irás solo. Iremos juntos». El viaje a Guanajuato se planeó para el mes siguiente. Carlos pasó esas semanas en un estado de ansiedad constante, alternando entre la emoción y el miedo. La noche antes de partir, mientras empacaba, su mirada se posó en un viejo cuaderno de bocetos. Lo abrió y encontró un dibujo de Lucía, hecho tantos años atrás. Sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Voy a casa, Lucy», susurró. «Y llevo a nuestra hija conmigo». El viaje en autobús fue largo y lleno de recuerdos. Carlos señalaba lugares a Sofía, contándole historias de su juventud, de los primeros días con Lucía. A medida que se acercaban a Guanajuato, sentía que un peso se levantaba de sus hombros. La ciudad los recibió con su característica belleza colonial, calles empedradas y el aroma a historia en cada esquina. Carlos caminaba como en trance, reconociendo lugares, reviviendo momentos. «Aquí», dijo de repente, deteniéndose frente a una pequeña plaza. «Aquí fue donde conocí a tu madre». Sofía miró alrededor, tratando de imaginar la escena. «Cuéntame», pidió suavemente. Carlos sonrió, perdido en el recuerdo. «Yo estaba dibujando la fuente». Ella pasó y se detuvo a mirar. «Me dijo que el dibujo era hermoso, pero que le faltaba algo. Cuando le pregunté qué, se sentó en el borde de la fuente y dijo, a mí». Rieron juntos, imaginando a la joven Lucía, atrevida y hermosa. Luego, Carlos los guió por las calles hasta llegar a una casa modesta en las afueras de la ciudad. «Esta era nuestra casa», dijo, su voz apenas un susurro. «Donde vivíamos tus abuelos y yo». Se quedaron mirando la fachada en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Carlos respiró hondo y se acercó a la puerta. Con mano temblorosa, tocó el timbre. Pasaron unos momentos eternos antes de que la puerta se abriera. Una mujer mayor, de cabello blanco y rostro surcado por arrugas, apareció en el umbral. Sus ojos se abrieron con sorpresa y reconocimiento. «Carlos», dijo, su voz quebrándose. «¿Eres tú, mi hijo?». Carlos sintió que el mundo se detenía. «Mamá», logró decir antes de que las lágrimas lo vencieran. Se abrazaron fuertemente, años de ausencia y dolor disolviéndose en ese momento. Cuando finalmente se separaron, la mirada de su madre se posó en Sofía. «¿Y tú?», dijo, su voz llena de asombro. «Tú debes ser». «Soy Sofía», respondió ella, con lágrimas en los ojos. «Tu nieta». El reencuentro fue emotivo y catártico. Entraron a la casa, donde el tiempo parecía haberse detenido. Fotos de Carlos de joven adornaban las paredes, junto con recortes de periódicos sobre sus recientes éxitos artísticos. «Siempre supe que volverías», dijo su madre, sirviendo café en tazas desportilladas. «Nunca perdí la esperanza».
Pasaron horas hablando, riendo, llorando. Carlos contó su historia, los años en la calle, el reencuentro con Sofía, su renacimiento como artista. Su madre escuchaba, sus ojos llenos de amor y perdón. Esa noche, acostado en su vieja habitación, Carlos sintió que algo fundamental había cambiado dentro de él. El círculo se había cerrado, pero no era un final. Era un nuevo comienzo. Los días en Guanajuato pasaron como un sueño. Carlos redescubrió su ciudad natal a través de los ojos de Sofía, mostrándole los callejones donde solía jugar, los rincones donde encontraba inspiración para sus primeros dibujos. Una tarde, mientras paseaban por el callejón del beso, Carlos se detuvo abruptamente. «Sofi», dijo, su voz cargada de emoción. «Creo que es hora de que conozcas a tu madre». Sofía lo miró, sorprendida. «Pero, papá, mamá está». «Lo sé», interrumpió Carlos suavemente. «Pero hay un lugar donde siempre la siento cerca». La guió por las calles empinadas hasta llegar al cementerio de Santa Paula. Entre las tumbas coloridas y los mausoleos ornamentados, Carlos se detuvo frente a una lápida sencilla. «Lucía Vega», leyó Sofía en voz baja. «Amada hija, hermana y madre». Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Carlos recordaba a la joven vibrante que había amado, mientras Sofía intentaba imaginar a la madre que nunca conoció. «Le habría encantado conocerte», dijo Carlos finalmente. «Tenía tu misma sonrisa, tu misma pasión por la vida». Sofía se arrodilló frente a la tumba, colocando un pequeño ramo de flores que habían comprado en el camino. «Hola, mamá», dijo suavemente. «Soy yo, Sofía. He venido con papá. Quería agradecerte. Por darme la vida, por cuidarme desde donde estés». Carlos sintió que su corazón se hinchaba de amor y orgullo. Puso una mano en el hombro de su hija, ofreciendo consuelo silencioso. Esa noche, de vuelta en la casa familiar, Carlos sacó sus materiales de dibujo. Trabajó durante horas, su mano moviéndose con una inspiración que no había sentido en años. Cuando terminó, llamó a Sofía y a su madre. Les mostró el dibujo, era un retrato de los tres, Carlos, Sofía y Lucía, como si estuvieran juntos en la plaza donde todo había comenzado. «Es hermoso», susurró su madre, con lágrimas en los ojos. «Es nuestra familia», añadió Sofía, abrazando a Carlos. Los días siguientes fueron de reflexión y decisiones. Carlos sabía que su vida en la Ciudad de México lo esperaba, con exposiciones programadas y nuevos proyectos en el horizonte. Pero algo había cambiado en él. «Voy a quedarme un tiempo más», le dijo a Sofía la noche antes de que ella regresara a la capital. «Necesito reconectar con mis raíces, pintar esta ciudad que me vio nacer». Sofía asintió, comprensiva. «Lo entiendo, papá. Esta ciudad es parte de ti, de nosotros». Se despidieron en la estación de autobuses, con la promesa de mantenerse en contacto constante. Carlos vio partir el autobús, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. En los meses siguientes, Carlos se sumergió en un frenesí creativo. Pintó las calles de Guanajuato, los rostros de sus habitantes, los recuerdos de su juventud. Cada lienzo era una pieza del rompecabezas de su vida, finalmente uniéndose en una imagen completa. Su fama creció aún más. Críticos hablaban de la fase Guanajuato de Carlos Ramírez como su obra más madura y emotiva. Pero para Carlos, cada pincelada era un acto de sanación, de reconciliación con su pasado. Una tarde, mientras pintaba en la plaza donde había conocido a Lucía, sintió una presencia familiar. Se giró para ver a Sofía, sonriendo. «Sorpresa», dijo ella, abrazándolo. «La mejor sorpresa», respondió Carlos, sintiendo que su corazón se llenaba de alegría. Juntos, caminaron por las calles coloridas de Guanajuato. Carlos le mostró su más reciente obra, una serie de cuadros que contaban la historia de su vida, desde sus primeros días con Lucía hasta su reencuentro con Sofía. «Es tu legado, papá», dijo Sofía, admirando las pinturas. «Nuestra historia». Carlos asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. Miró a su hija, luego a la ciudad que lo rodeaba, y finalmente a su brazo, donde el tatuaje con el nombre de Lucía asomaba bajo su manga. «Sabes», dijo suavemente, «creo que finalmente entiendo el verdadero significado de este tatuaje». Sofía lo miró, curiosa. «¿Y cuál es?». Carlos sonrió,
abrazando a su hija. Que el amor nunca se pierde realmente. Se transforma, evoluciona, pero siempre permanece con nosotros. En nuestros recuerdos, en nuestro arte, en nuestros hijos. Mientras el sol se ponía sobre Guanajuato, tiñendo la ciudad de tonos dorados y rosas, Carlos Ramírez sintió que había encontrado su lugar en el mundo. No era la fama, ni el reconocimiento artístico. Era esto, el amor de su familia, la paz con su pasado, y la promesa de un futuro lleno de color y esperanza. El tatuaje en su brazo, una vez símbolo de pérdida y dolor, ahora brillaba como un recordatorio de que la vida, como el arte, está hecha de capas. Capas de experiencia, de amor, de pérdida y de redención. Y Carlos, con su pincel y su corazón abierto, estaba listo para pintar muchas más. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a que explores la siguiente historia que aparece en tu pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte a Corazón Narrado. Juntos, estamos creando una comunidad donde las historias cobran vida y tocan el alma. Tú eres parte fundamental de este sueño. Nos vemos pronto con otra historia. Hasta la próxima, querida audiencia de Corazón Narrado.